un tema pendiente, y que era la excreción. Alguien me preguntaba la semana recién pasada qué pasaba con los fármacos y las diferentes condiciones urinarias de los pacientes. Bueno, para eso entonces vamos a ver cómo se elimina un fármaco y probablemente vamos a poder entender qué es lo que está ocurriendo a nivel renal y a nivel urinario con el consumo de diferentes fármacos, ¿ya? Primero, explicarles que la mayoría de nosotros asumimos que los fármacos se eliminan de manera natural y espontánea por el riñón. Y eso es correcto, ¿ya? De hecho, la vía urinaria es la vía clásica y la que mayor cantidad de fármacos elimina, ¿ya? Pero no es la única. Dentro de estas vías también tenemos a la vía entérica y biliar, es decir, los fármacos que se eliminan por la vía biliar junto con los ácidos biliares, ¿ya? Y es la segunda más importante, ya que se encarga de eliminar fármacos que son muy grandes o bien que no son solubles y por lo tanto el riñón no puede hacerse cargo de ellos. Después tenemos la vía relacionada con el sudor. Nosotros en la medida que vamos sudorando, vamos eliminando diferentes componentes de nuestro organismo, ¿cierto? Y va a depender de nuestra capacidad de sudoración la cantidad de fármacos que uno puede eliminar. Al día nosotros eliminamos varios mililitros de agua y por lo tanto varios miligramos de ciertos compuestos que tiene nuestro organismo. También se elimina por la vía salival componentes, y de hecho nosotros podemos hacer exámenes, por ejemplo, de glucocorticoides y su presencia en la saliva. Parte de la saliva se expele al medio y parte de la saliva es devuelta al sistema gastrointestinal y se elimina por las heces. También es importante recalcar que durante la época de la lactancia materna, una buena cantidad de fármacos se van a acumular en el tejido mamario, van a traspasar el complejo lácteo y por lo tanto van a ser eliminados de la madre por la vía del consumo lácteo del infante o bien por la eliminación de la leche cuando está descartada. ¿Ya? Y también recordar que los epitelios descamados también eliminan fármacos de diferentes formas, de manera mucho más lenta probablemente, pero igual se eliminan, ¿ya? Entonces tenemos que considerar entonces que todo nuestro cuerpo está en un formato de eliminación de fármacos, pero los más importantes son la urinaria, la biliar y probablemente la leche, ¿ya? En general, considerar que la vía biliar al final es la excreción por las heces, ya esa es la idea. Y la vía biliar, o sea, la vía urinaria, al final la excreción es vía orina, ¿ya? Que no se nos olvide eso. Entonces, con ese contexto, explicarles que cuando se va eliminando el fármaco, nosotros tenemos que hacer o acuñar un concepto que se llama aclaramiento, ¿ya? ¿Cuál es la idea? Nosotros volvemos a este gráfico que teníamos la semana pasada, que lo tratamos de explicar, y lo que vamos a ver es que tenemos la concentración versus el tiempo, eso lo tenían ustedes claro. Teníamos el tiempo cero, que era donde se administraba el fármaco, ¿cierto? Y este fármaco llegaba a un pic máximo, que era la concentración máxima. Pero ahora yo voy a ver la gráfica desde el punto de vista de la eliminación. Cuando yo tengo el 100% del fármaco aquí arriba, en este punto, significa que todavía no empiezo a eliminarlo. Por lo tanto, todavía no corre el rango de eliminación urinario. Y posterior a eso empieza entonces a aparecer la eliminación del fármaco de manera ya conocida, por así decirlo, que pueda ser determinada en orina, ¿ya? Y voy a acuñar entonces lo que se conoce como T medias, que yo les había explicado antes, ¿ya? Para que un fármaco se elimine completamente de un organismo, de manera teórica, vamos a decir que se requieren 5 T medias para que éste sea eliminado de manera correcta. Y digo de manera teórica porque no todos los fármacos se eliminan de la misma manera. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Del minuto en que se empieza a eliminar al minuto que se elimina completamente, yo voy a llamar a todo eso aproximadamente 5 T medias, ¿ya? ¿Y cómo se determina esto? La mitad del tiempo que tardo en eliminar el fármaco va a ser la primera T media. Después me va a quedar un tiempo resultante, ¿cierto? Un tiempo que está aquí que todavía tengo fármaco. Si yo tomo la siguiente mitad, es decir, desde que inició la T media hasta que se elimina el fármaco y vuelvo a tomar la mitad de la eliminación, voy a tener una segunda T media. Y así sucesivamente, aquí se va a marcar una segunda eliminación.
después una tercera, después una cuarta y después una quinta. Donde en la quinta, si ustedes se fijan, cuando se inicia la quinta, lo que queda es una cantidad residual del fármaco. Es decir, que después de la cuarta, la mayoría del fármaco fue eliminado. ¿Cuánto en porcentaje? Vamos a tener que en la primera T media se va a eliminar el 50% del total del fármaco. En la segunda T media se va a haber eliminado el 50% inicial más el 50% del restante, lo que significa que va a ser un 25% del restante, del inicial, o sea, un 75%. En la tercera T media voy a tener el 75% anterior más la mitad de lo que me va quedando y restando. Tengo un chat aquí, espérenme un segundito. Buenos días. Profe, ¿la T media es lo mismo que la vida media? Sí, solo que le voy a llamar T media porque estoy hablando de tiempos de eliminación. Y la B media es la disponibilidad media del fármaco. El tiempo es el mismo, la cantidad de fármaco es el mismo. Solo es una cuestión de parámetro con lo que uno mide. Si uno habla de vida media, hablo de la vida media de la disponibilidad que hay, que me queda en sangre. Si yo hablo de T media, hablo del tiempo que estoy eliminando esa concentración. Pero es lo mismo, ¿ya? Por ahí anda mi hija gritando por si acaso. Pero, así que les pido paciencia porque estamos en modo hogar, ¿ya? Entonces, vuelvo, con la tercera T media eliminaba el 75% que anterior, ¿cierto? Y me quedaba 25 aquí me quedaba el 25 disponible en el organismo. Por lo tanto, yo tengo que dividir el 25 a la mitad, ¿cierto? Y ese 25 a la mitad me va a dar el siguiente T media, o sea, 75 más 12,5, 87,5. Y si ustedes se fijan, en la cuarta T media yo he eliminado aproximadamente el 93,75% del fármaco. Por lo tanto, presumo que en la quinta T media se eliminó todo, absolutamente todo. Por lo tanto, si yo les dije que la T media del paracetamol en promedio es de 6 horas, o sea, de 4,5 horas, perdón, 6 horas es lo que clínicamente se acepta, o 4 horas, ¿cuánto creen ustedes que se va a demorar en eliminarse el 100% del fármaco? ¿Alguien me puede decir por ahí? ¿En tiempos? Si la primera T media o B media era de 4 horas, ¿de cuánto va a ser la siguiente? ¿De cuánto sería la segunda T media? Chicos, De 2. de 2 horas, exactamente. Y yo lo que tengo que hacer es sumar las 4 iniciales más las 2 siguientes. Así que a las 6 horas uno ha eliminado el 75% del paracetamol. ¿Se entiende la idea, cierto? Eso es aplicable para todos los fármacos si uno sabe la T media. Así que uno sabiendo la T media podría predecir cuánto tiempo va a estar el fármaco en el organismo, considerando eso sí una dosis única, que no se les olvide eso, que esto es una dosis única. Ahora, ¿cómo se calcula la T media? Yo no les voy a pedir a ustedes que hagan cálculos matemáticos por si acaso. No necesitan calculadora para la prueba, ¿ya? Para que no me estén preguntando. Pero solo para que ustedes sepan, las T medias, esta T media que yo les menciono, lo que se hace es que se calcula a partir del clearance renal. O sea, uno determina el clearance renal del paciente sin fármaco, normal, digamos, y el clearance con el fármaco, cuánto se determina en aclarar. Y en el fondo, la concentración, lo que determina el clearance, que ustedes lo pueden haber visto en fisiología probablemente, es la concentración urinaria, o sea, cuánto es la concentración de la orina, del fármaco, por el volumen urinario. O sea, el paciente, por ejemplo, orinó un 600 ml. Entonces, ese es el volumen urinario. La concentración es lo que determina el laboratorio. Y después eso se correlaciona a su vez con la concentración que le queda al paciente en el plasma, cuánto le queda disponible, por el tiempo en el que yo hice la determinación. Lo hice la determinación a las 2 horas, a las 4 horas, a las 6 horas. ¿Ya? Ustedes no tienen que hacer estos cálculos en general lo hacen los químicos farmacéuticos y algunas veces los nefrólogos. Pero solo quiero que me entiendan que al final este tiempo se determina por la relación entre la concentración que hay en la orina con la concentración que hay en el plasma en un determinado volumen de orina. Por lo tanto, es único para cada paciente y único para cada fármaco. Pero en general, como todos nos comportamos dentro de una media, se asume que el clearance es para todos los pacientes en general, ¿ya? ¿Cómo se elimina? A nivel renal.
a nivel renal va a utilizar todos nuestros sistemas de filtración. Vamos a tener la filtración glomerular, la secreción tubular y la reabsorción tubular, esos tres sistemas, ¿ya? Esos tres sistemas van a llevar entonces a que nosotros tengamos un sistema de filtración, que es el que se conoce habitualmente como clearance. En un ser humano adulto, promedio, uno tiene un clearance que va aproximadamente dentro de los 120 ml por minuto. Eso es lo que uno tiene, ¿ya? Que en el fondo que uno elimina cualquier sustancia aproximadamente al rango de 120 ml por cada minuto que pasa. Recuerden que muchas de esas se reabsorben. Entonces nosotros vamos a decir que si un fármaco tiene un clearance, tiene un valor superior a 120, significa que el fármaco tiene mayor filtración y mayor secreción, o sea, tiende a eliminarse. Pero si tiene un valor inferior a 120, vamos a decir que el fármaco tiende a reabsorberse, o sea que cuesta mucho eliminarse, ¿ya? En general, para que ustedes me entiendan, las moléculas que son chiquititas, muy chiquititas, por ejemplo, inferior a 20 kilodalton, eso es muy pequeñito, y las moléculas que son muy iónicas o muy hidrosolubles se tienden a filtrar rápidamente a nivel glomerular, ¿ya? Por ejemplo, las sales, si uno consume sales, las sales se eliminan muy rápido en el organismo, ¿ya? Y por el contrario, van a ser reabsorbidas aquellos fármacos que son muy grandes o que tienen un pH muy notorio. Por ejemplo, aquí se les pone una lista de diferentes pHs para que ustedes vean si se reabsorbe o no. Y los fármacos que son ácidos muy fuertes no se van a reabsorber, se van a eliminar. Reabsorber significa que queda dando vuelta, ¿ya? Y lo mismo va a pasar con las bases muy fuertes. Entonces, en general, los fármacos que son muy débiles o que están muy cerca del pH 7, por así decirlo, van a tender a reabsorberse y pasar a plasma de nuevo, ¿ya? Por lo tanto, hay que tener ojo con algunos fármacos porque tienden a estar más tiempo dando vuelta en el organismo del paciente. Los ejemplos clásicos son los salicilatos, la aspirina. Una buena cantidad de aspirina se elimina por la orina, pero en esa misma cantidad también se reabsorbe mucho y la aspirina queda mucho tiempo dando vueltas, ¿ya? Lo mismo pasa con las anfetaminas. De hecho, las anfetaminas recirculan muchísimas veces. Bueno, ¿cómo se calcula esta vida media? Yo siempre les pongo este gráfico, es la manera más fácil visualmente de entender, pero en realidad hay una fórmula matemática para calcularlo. Y la fórmula matemática se conoce como constante de eliminación o KL, ¿ya? Y la constante es una probabilidad, la probabilidad de que mi fármaco pase desde el plasma a la orina y de la orina se excrete, ¿ya? Y eso va a ser independiente del mecanismo que tenga el paciente, si de reabsorción, de filtración, etcétera, ¿ya? La constante siempre se calcula como una hora a la menos uno, porque se calcula un ejercicio pensando en una hora donde el paciente pudiese eliminar el fármaco, ¿ya? Y se va a decir que un paciente elimina el 100% del fármaco cuando tiene una KL de 1, o sea, decir, elimina el 100% del fármaco en una hora. Si el paciente tiene una KL de 0,02, significa que va a eliminar ¿cuánto por ciento del fármaco en una hora? Si 1 es el 100%, 0,1 sería el 10%. ¿Y 0,02 cuánto sería? ¿Alguien me escribió? Bien. El 2%, exactamente. Esa es la idea, ¿ya? Entonces, uno puede calcular la KL del fármaco sin tener que estar mirando el gráfico ni armar el gráfico. ¿Y cómo se arma esto? Hay esta fórmula que ustedes tienen aquí abajo que dice que la T media de un fármaco va a ser lo mismo que 0,693, eso está estandarizado, así que no tienen que pelear con ese número, partido por su KL. Y las KL están en casi todos los libros. O sea, uno podría ir a un libro y ver cuál es la KL o la constante de eliminación de un fármaco, ¿ya? Y por ejemplo, aquí hay un ejemplo que dice que X fármaco o el fármaco A tiene una KL de 0,3 por hora, a la menos 1. Eso significa que el 30% del fármaco se elimina en una hora. Entonces lo que yo simplemente hago después es que calculo la T media, 0,693 partido por el 0,3, que es la KL, y me da un 2,31. Eso significa que la T media para el fármaco A es de 2 horas con 31 minutos. ¿Ya? Y ahí no tengo que ir al gráfico, sino que yo simplemente aplico matemática, aplico fórmula y
logro entender cuánto se va a demorar en eliminarse el fármaco de mi organismo. Mientras mayor sea la KL, mientras más grande sea este valor que está aquí, mayor va a ser la eliminación, porque va a tender a eliminarse más rápido, más cerca de la hora. Y por lo tanto su T media es más chiquitita, ¿ya? O sea, que el paciente tiende a eliminar muy rápido el fármaco. A ustedes lo que les interesa es comprender esto que está acá abajo, independiente de la matemática que hay detrás. Yo les dejo el ejercicio porque hay gente que le sirve más trabajar con números, ¿ya? Pero lo importante es que a mayor constante eliminación, mayor eliminación del fármaco y por lo tanto la T media es menor, ¿ya? Y en ese contexto entonces aparecen nuestros mismos gráficos, ahora está tomado desde el momento que se empiezan a eliminar por si acaso. No está la parte de atrás, que es donde la curva se eleva, esa parte no está, ¿ya? Para que sea más fácil ver solamente la parte de la excreción renal. Y lo que vamos a tener nosotros es que mientras más concentración de fármaco haya en el plasma, más se va a eliminar en el tiempo, más rápido. Acuérdense que la primera vida media es el 50%. Pero mientras menos concentración yo tenga en el plasma, menos se va a eliminar por la orina, ¿ya? Y solo para que ustedes sepan, esto se conoce como cinética de primer orden, ¿ya? Significa que, primer orden significa, u orden 1 también lo llaman algunas personas. Significa en el fondo que obedece a lo más común en la población, y es que a mayor concentración del fármaco, más se elimina, a menor concentración del fármaco, menos se elimina. Tiene lógica, ¿cierto? Y lo que uno hace, esto que está aquí es una escala matemática, ¿ya? O sea, en el fondo uno puso un dato, matemáticamente hablando, y puso su dato en la X y un dato en la Y. Si uno lo pasa a escala del logaritmo natural, estos mismos datos, estos mismos puntos, lo que vamos a observar con el logaritmo natural es que se me vuelve lineal, que es lo mismo, es verlo solamente. Mucha concentración de fármaco en el plasma, mucha eliminación. Poca concentración del fármaco en el plasma, poca eliminación. ¿Para qué lo voy a volver lineal? Porque al tener las pendientes, yo puedo sacar las T medias, ¿ya? Que es otra forma, que además de la visual. Si el fármaco, la mayoría del fármaco, el 99% de los fármacos se van a comportar así, ya para que ustedes sepan. Casi todos los fármacos que ustedes conocen se comportan así. Pero tengo que comentarles que hay fármacos que son porfiados y que se comportan como ustedes ven aquí. Primero van lineal, esta es la ecuación matemática clásica, ¿ya? La gráfica matemática clásica. ¿Y qué es lo que pasa? Que los fármacos se van eliminando primero de manera lineal y después de repente empiezan a eliminarse de menos cantidad, ¿ya? Si uno pasa a gráfica logarítmica, lo que uno observa es eso, como que si la curva estuviera cayéndose. Fíjense que es totalmente diferente al del fármaco que les acabo de explicar. ¿Por qué pasa esto? Porque hay fármacos que saturan el sistema de eliminación. Y como lo saturan, lo llenan y salen de manera desordenada. Y no es fácil saber cuánto se va a eliminar de este fármaco. Estos se llaman gráficas o cinéticas de eliminación de orden 0, ¿ya? Porque no cumplen con la cinética clásica de eliminación con Michaelis y Menten. O sea, ¿qué fármacos hacen esto? La aspirina es un clásico y el alcohol. ¿Ya? ¿Por qué ocurre? Porque saturan, llenan los espacios, llenan el sistema renal o llenan el sistema plasmático y por lo tanto cuesta muchísimo eliminarlo, como que se empiezan a pegar las tasas de eliminación. ¿Ya? Las de orden 0 son raras, las que a ustedes les interesan es la de orden 1. ¿Ya? Y ahora sí, en el contexto de la eliminación, mencionado la semana pasada que habían dos conceptos claves para entender de manera general cómo funcionaba un fármaco. Uno era la farmacocinética, que la vimos recién, que es lo que nosotros conocemos como ADME, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Y en el fondo es lo que nuestro cuerpo le hace al fármaco, ¿ya? Pero ahora la pregunta es, bueno, ¿y qué le hace el fármaco a nuestro cuerpo? Que es la segunda frase que vamos a acuñar ahora, que es la farmacodinamia, ¿ya? Que, como les digo, es un tema un poquito más pesado, pero que es necesario entenderlo para saber cómo interacciona el fármaco con nuestro organismo. Primero, volvemos a la clásica figura de concentración versus plasma, ¿cierto? Donde nosotros teníamos un periodo de latencia, ¿cierto? Donde empezaba a generarse la función,
Después teníamos una C máxima, después teníamos un tiempo donde se terminaba la actividad, teníamos la biodisponibilidad funcional y también teníamos la concentración mínima tóxica y la concentración mínima efectiva, ¿cierto? Y todo lo que estaba entre medio era el rango terapéutico, ¿ya? Y además habíamos explicado que teníamos todo este concepto de la vida media, de la eliminación, etcétera, ¿ya? Entonces, con eso en mano, con esa conceptualización en mano que tenemos ahora, y todo lo que ya vimos, que es todo lo que ustedes ven al frente, tenemos que acuñar lo siguiente. ¿Qué pasa cuando el fármaco ahora llega a la zona donde yo quiero que ejerza su función? ¿Ya? Para eso vamos a hablar de la farmacodinamia. Y la farmacodinamia habla en el fondo del efecto o la consecuencia que tiene la droga directamente en un receptor, en nuestro organismo. ¿Qué es lo que pasa cuando él llega a su receptor e interacciona con nuestros receptores? ¿Ya? Entonces vamos a decir que la farmacodinamia es la rama de la farmacología que estudia los efectos bioquímicos y fisiológicos de los medicamentos en un sistema biológico y cómo ocurre entonces su mecanismo de acción. Hasta ahora nosotros no habíamos visto mecanismo de acción. ¿Y qué es lo que hace? Nos proporciona información para saber el uso terapéutico racional y cómo cambiar, modificar o diseñar nuevos agentes terapéuticos pensando en las condiciones mínimas que son la unión fármaco-receptor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Vamos a tener una droga y la droga va a llegar a nivel molecular a interaccionar con un receptor y esto se va a acoplar y eso va a generar una respuesta, ¿ya? Y la respuesta puede ser deseada, indeseada, puede ser adversa, etcétera, pero va a generar una respuesta. También va a ocurrir que el fármaco con el receptor van a estar unidos un tiempo muy limitado y luego tienen que disgregarse y volver a ser fármaco separado y receptor separado, ¿ya? Entonces, ¿qué es un receptor? Ustedes en fisiología probablemente les explicaron el concepto de receptor, pero independiente de eso, en farmacología vamos a denominar a receptor a cualquier objetivo, cualquier blanco terapéutico, independiente si está en una membrana, si está circulando en el organismo, si es una molécula de la piel, si es un virus, por ejemplo, eso también es un objetivo. Y vamos a decir que los receptores farmacológicos están, la mayor parte de ellos, en la superficie celular, algunos en el citoplasma, pocos en el núcleo, pero también vamos a tener muchos circulantes, ¿ya? En general, vamos a decir también que son los mismos receptores fisiológicos del organismo. Por ejemplo, nuestro blanco farmacológico puede ser un neurotransmisor, puede ser una hormona o puede ser un receptor cabalmente fisiológico, ¿ya? Y ellos son en general proteínas, es lo más común, aunque a veces tenemos lípidos, ¿ya? Pero en general la mayoría de los fármacos se utilizan como blanco la proteína de algo. Por ejemplo, la vacuna contra el COVID, lo que utiliza como blanco farmacológico es la proteína spike o proteína de superficie del virus COVID, ¿ya? Eso es como lo más común, ¿ya? Entonces, primero vamos a partir hablando de los receptores de membrana, que son los más comunes y los más utilizados, ¿ya? Vamos a tener como receptores de membrana los clásicos canales iónicos activados por ligando. ¿Qué significa esto? Que hay un canal iónico, pero que un ligando, o sea, una segunda proteína, debe unirse para generar la respuesta. Ejemplos clásicos de estos son las hiperpolarizaciones o las despolarizaciones dentro del sistema nervioso, ¿ya? Después tenemos los receptores que son acoplados a proteína G. ¿Qué es lo que tenemos? Que tenemos que unir una proteína a un receptor. El receptor tiene que cambiar o modular a nivel de la membrana plasmática cara interna una proteína G, ¿ya? Y esa proteína va a generar o segundos mensajeros o un cambio en la excitabilidad de la célula, ¿ya? Pero el cambio en la excitabilidad y el segundo mensajero no van a ocurrir si no se acopla el receptor, o la droga en este caso, al receptor, ¿ya? Después tenemos ligandos unidos a sinasas, que son enzimas, en el fondo, que ejercen una actividad fosforilativa. Es decir, que lo que vamos a tener es que se une la droga al receptor y esto genera un cambio fosforilativo dentro del organismo, ¿ya? De hecho, generalmente es por múltiples fosforilaciones
y esta cascada de fosforilación va a generar un efecto celular. Y finalmente tenemos los receptores nucleares, y donde la droga va a atravesar la membrana plasmática, va a atravesar el citoplasma y va a atravesar la membrana nuclear. Y una vez que atraviese la membrana nuclear se va a encontrar con un receptor nuclear, como por ejemplo el receptor de la hormona tiroidea, ¿ya? Y el receptor nuclear va a generar una transcripción genética. Y la transcripción genética va a generar una nueva proteína, y esta nueva proteína va a generar un efecto celular, ¿ya? Si nosotros hablamos de temporalidad, yo voy a decir, esa es mi línea de tiempo, que los fármacos que actúan en los canales iónicos actúan muy rápido, ¿ya? Y los fármacos que actúan a nivel del receptor nuclear son muy lentos. ¿Y esto qué implica? Que si el fármaco tiene una actividad tipo canal iónico, el fármaco va a hacer efecto en los pocos minutos. Pero si yo tengo un fármaco que va a generar una modulación genómica ya grande, voy a tener que el efecto del fármaco va a tardar días en ejercerse de manera adecuada. Por ejemplo, el uso de antidepresivos. El pic máximo de función de un antidepresivo es de aproximadamente 6 meses, que es lo que se demora en que yo tenga toda la respuesta farmacológica ideal en el organismo. Y es por eso que esos fármacos se tienen que usar a crónicos. Y además es por lo mismo que los fármacos no puedo esperar una respuesta milagrosa en las primeras 24 horas, como ocurre, por ejemplo, con el consumo del paracetamol, ¿ya? Me preguntan acá, ¿la vacuna del COVID usa el mecanismo 4? No, en realidad no produce cambios genómicos en el virus. Lo que hace es que emula la proteína Spike y va a producir que la respuesta farmacológica de los anticuerpos, porque aquí lo que interesa son los anticuerpos, generen cambios que están aquí, que son acoplados a proteína G. En el fondo, la célula que produce el anticuerpo va a generar cambios de segundos mensajeros, y esto con el tiempo, por eso es que está lento, con el tiempo va a generar una respuesta que sea idónea. Pero no es porque el fármaco genere la respuesta idónea, es el anticuerpo el que la va a generar. De hecho, uno tiene una respuesta inmediata, no sé si alguien se vacunó, pero inmediatamente algunos tuvieron fiebre, tuvieron malestares, etcétera. Eso ocurre porque hubieron efectos celulares directos, que es lo que ustedes ven aquí, ¿ya? Pero se basa en que el cuerpo responde tan bien y que la inmunología es tan buena que con el tiempo va a responder a nuevos agentes que pudiesen ser infecciosos, ¿ya? Por eso es que las vacunas son un poquito más intrincadas en su funcionamiento, porque requieren que haya una respuesta primaria que es infecciosa o emula la infección, pero después requiere una respuesta secundaria montada en el tiempo. Y esa respuesta no va a depender de la vacuna ni del fármaco, sino que va a depender de la respuesta inmunitaria del paciente. Y es por eso también que no tienen 100% de efectividad. De hecho, ninguna vacuna es 100% efectiva. No sé si se entiende eso, porque ese es un tema de inmunología. Igual podemos recabar más en el tópico en una clase futura si les interesa. Ustedes me dicen. Porque ahora estamos hablando súper general de materia. ¿Ya? Vuelvo. Sigo entonces. Muchas gracias. Sigo. Entonces, solo a modo de ejemplo, los fármacos que modulan canales iónicos. Vamos a tener, por ejemplo, a la lidocaína, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos acá? Lo que vamos a observar es que tenemos un fármaco que va a interaccionar con un canal de sodio. Ese es por eso el ejemplo de la lidocaína. La lidocaína interactúa con el canal de sodio, y lo que nosotros tenemos de manera clásica es que cuando hay una respuesta dolorosa o cuando hay una respuesta relacionada con movimiento, va a haber un flujo de canales de sodio generando una despolarización de la membrana, y eso se va a detectar como un dolor, ¿ya? La lidocaína, ¿qué es lo que hace? Es que de manera directa bloquea el canal de sodio, y por lo tanto al bloquear el canal de sodio bloquea la despolarización, y eso genera anestesia en el lugar donde se generó la respuesta, ya que no va a haber más influjo de sodio, ¿ya? Dentro de los canales iónicos vamos a tener también a los que son activados por ligando, es decir, hay un canal. Por ejemplo, acá se les pone como respuesta el canal GABA, que es el canal relacionado con la hiperpolarización de las neuronas, ¿ya? El canal GABA, no sé si ustedes lo conocen, pero lo que genera es que hay un aumento del flujo de cloruro, y el cloruro produce una hiperpolarización impidiendo que haya nuevas despolarizaciones. Por lo tanto, se le considera al canal GABA como un canal inhibitorio, ya que impide que haya nuevos impulsos eléctricos
y nuevos cambios de voltaje, ¿ya? Nosotros tenemos fármacos que lo que hacen es que no se unen directamente al canal, sino que se unen de manera alostérica, se unen en un ladito, por así decirlo, como por ejemplo las benzodiazepinas como el alprazolam, ¿ya? O la cocaína también se une a este receptor, o el alcohol también. Y cuando se unen, modulan el receptor que ustedes tienen al frente y generan que este se abra y esté más tiempo en promedio abierto o que esté más receptivo al neurotransmisor. Y por lo tanto haya mayor influjo de cloruro. Y sin mayor influjo de cloruro van a disminuir las neurotransmisiones centrales y por eso es que se va a generar somnolencia, por ejemplo, tranquilidad motora, etcétera. ¿Ya? Estos fármacos los vamos a ver después con calma uno por uno durante el semestre. Solo me interesa que los conozcan. ¿Ya? Después tenemos los fármacos que están acoplados a proteína G, que es lo que les explicaba yo. Por ejemplo, aquí se muestra el ejemplo de un fármaco que emula una hormona, que podría ser, por ejemplo, un fármaco, un anticonceptivo, ¿ya? Se une al canal, a su receptor, que aquí sería el receptor de estrógeno, por ejemplo. Este modula una respuesta relacionada con las proteínas G, que es lo que ustedes ven acá, y la proteína G libera a una de sus subunidades, que es la subunidad alfa, generando entonces que se active el GTP. Y el GTP va a activar una cascada de segundos mensajeros, ¿ya? Y la cascada de segundos mensajeros va a generar una serie de respuestas, que son algunas inmediatas, unas intermedias y otros con cambios genómicos pero a futuro, si el fármaco se toma crónico, ¿ya? Vamos a decir que la respuesta efectora de esta proteína G pequeña, que es la subunidad alfa, va a generar o una actividad, un aumento de la actividad, mediado por un aumento de la respuesta de los segundos mensajeros, y se la va a conocer como respuesta tipo GS, proteína G tipo S. S es de estimulación, es decir, que va a estimular a la célula, ¿ya? Después tenemos una actividad que es conocida como proteína G pequeña tipo I, y la I es de inhibición, es decir, que cuando llega el fármaco va a inhibir la respuesta de la proteína G y por lo tanto va a inhibir todo tipo de cascadas intracelulares. Y después tenemos una que es GQ, que se correlaciona con cambios metabólicos celulares, ya que no es igual que la anterior. Entonces vamos a decir que la GS lo que hace es que estimula una respuesta. El ejemplo clásico, el uso de la epinefrina, que es la adrenalina, el análogo de la adrenalina, y la epinefrina va a estimular a su receptor adrenérgico en una célula. El receptor adrenérgico va a activar a la proteína G. La proteína G va a liberar a la subunidad alfa. La subunidad alfa va a activar la vía del GTP. Eso va a generar que aparezcan segundos mensajeros como el AMP cíclico, la adenilatociclasa, la fosfodiesterasa. Y eso va a activar las cascadas celulares, generando entonces que la adrenalina sea una droga activadora de respuestas. De hecho, produce, por ejemplo, un aumento de la contracción del cardiomiocito, para que ustedes se hagan una idea de que hiperestimula. Tenemos acá el ejemplo de un fármaco que es tipo proteína GI, es decir, que inhibe una respuesta, ¿ya? Tenemos aquí como ejemplo a la norepinefrina, si uno quisiera, y en el fondo va a ocurrir la misma respuesta. Se une la droga al receptor, se libera la G-alfa, pero la G-alfa ahora lo que hace es que inhibe a la adenilatociclasa y por lo tanto inhibe la concentración de MP cíclico que hay adentro y eso genera que haya una disminución total de los segundos mensajeros y la respuesta. ¿Qué genera eso? Que haya una disminución, por ejemplo, de la excitabilidad del cardiomiocito, ¿ya? Para que se hagan una idea de cómo se está inhibiendo. Y por otro lado, la proteína GQ lo que hace es que va a modificar el metabolismo dentro de la célula. Por ejemplo, aquí ustedes tienen una hormona, imaginando que esto fuera, a ver, déjenme pensar en alguna que sea interesante, como la insulina, por ejemplo. Y lo que va a generar es que va a estimular a su receptor, el receptor va a liberar a la subunidad alfa, que ya sabíamos, pero esta, en lugar de actuar sobre la adenilatociclasa, lo que va a hacer es que va a actuar sobre el fosfoinositol, trifosfato, ¿ya? No sé si ustedes se acuerdan de eso. Pero eso activa la vía de la proteinquinasa, pero también activa la salida de calcio, ¿ya? Y al activar la salida de calcio, perdón, al activar la salida de calcio, se va a generar, por ejemplo, que se muevan las vesículas de insulina,
o que se muevan las vesículas de glucosa en este caso, como es de GLUT4. Como dije que era la insulina, yo les dije que la hormona era la insulina, lo que va a generar entonces es que el calcio intracelular movilice a GLUT4 y GLUT4, no sé si ustedes lo conocen, pero GLUT4 es una vesícula que sale a la superficie celular y permite que entre el azúcar, permite que entre la glucosa. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace la insulina? La insulina va a estimular vía inositol trifosfato la salida de calcio. La salida de calcio va a generar que se movilicen las vesículas, dentro de ellas las vesículas de GLUT4. GLUT4 se va a poner en la membrana, va a abrir un canal nuevo y este canal nuevo va a permitir que entre el azúcar que estaba en el plasma a la célula, permitiendo que la célula se alimente y que se produzca una disminución de la glucosa en el torrente sanguíneo. Entonces podemos decir que la insulina vía GQ es un estimulador de la normoglicemia, ¿ya? Para que ustedes me entiendan cómo funciona esto. Si tienen dudas, por favor, me lo dicen, ¿ya? Después tenemos a las drogas que actúan mediante una disminución de la función enzimática, ¿ya? El ejemplo clásico de esto es cuando uno le administra a los pequeños factores de crecimiento o cuando uno le administran de manera directa citoquinas, ¿ya? Que lo que hace es que yo modifico la cascada de fosforilación y la modificación de la cascada de fosforilación genera cambios de la transcripción genómica. Pero la mayoría de los fármacos no pertenecen a esta familia ya que son fármacos que son muy de especialidades médicas bien restringidas, ¿ya? Y después tenemos a los receptores intracelulares que yo ya les había explicado, y era que la droga, por ejemplo, aquí hay un corticoide, la droga ingresa, pasa a la membrana, pasa al citoplasma, pasa a la membrana nuclear y se une a su receptor dentro del núcleo, donde va a generar un cambio en la transcripción, que por ejemplo en el caso de las hormonas esteroidales es una disminución de la respuesta inmunológica, ya con disminución de la actividad de los linfocitos. Y por lo tanto es un poquito lento el proceso. De hecho, las hormonas esteroidales se demoran en ejercer su acción desde los 3 días hasta aproximadamente los 6 meses, dependiendo del tratamiento que uno quiere. Y es por eso también que cuando uno requiere una actividad antiinflamatoria potente, se entrega una concentración muy alta de corticosteroides para que esto sea más rápido en el fondo. Pero eso genera también muchos efectos adversos en el paciente y algunos que son graves. Entonces, lo que les mencionaba yo es el tiempo de respuesta que va avanzando, donde los canales iónicos actúan muy rápido cuando llegan a su receptor y en el fondo el único tiempo que se demora es el tiempo de latencia en que se absorba el fármaco, ¿ya? Y hay otros que se demoran de horas a días, ¿ya? Comentarles también que no todos corresponden, no todos los fármacos, como siempre en farmacología hay más excepciones que reglas, no todas las dianas farmacológicas actúan de manera directa, como les había explicado yo, sino que hay algunas que actúan directamente en sangre, es decir, no necesariamente dentro de una célula, sino que puede ser en espacios intracelulares, en el plasma directo o dentro de la célula, pero sin tener efectos sobre los receptores de membrana. Por ejemplo, la aspirina y el ibuprofeno actúan sobre la COX, es decir, sobre una diana enzimática, ¿ya? No actúa sobre la membrana de la célula. De hecho, no tiene ningún efecto sobre las células como tal. Lo que hace es que inhibe la producción de tromboxanos y prostaglandinas al medio extracelular, ¿ya? Tenemos un montón de fármacos, por ejemplo, fármacos que solo generan cambios en el pH gástrico y no entran a las células. Tenemos fármacos que actúan sobre bombas, directamente, como el omeprazol. Tenemos fármacos como los quimioterapéuticos que actúan directamente sobre el DNA, sin unirse a ningún receptor. Se intercalan en el DNA y eliminan la actividad genómica del DNA, ¿ya? Eso se conocen como agentes alquilantes. O sea que hay bastantes más reglas que les acabo de mencionar, pero es interesante que ustedes las conozcan, ¿ya? Ahora, cuando el fármaco se une a su receptor, nosotros vamos a decir que tenemos una respuesta ligando-receptor. Es decir, que el ligando que es el fármaco se va a unir a su receptor ideal. Y lo que vamos a observar en nuestras gráficas, y ahora vamos a hablar, no vamos a hablar de concentración, sino que vamos a hablar de efecto. Porque aquí, como yo les mencioné, es el tiempo en que se demora en generar el efecto del fármaco, ¿ya? Y el efecto uno lo mide en porcentaje. ¿Cuánto tiempo se demora en ejercer ese efecto porcentualmente hablando? ¿Y cuánta concentración del fármaco requiero para que se genere ese efecto?
¿ya? Y nosotros lo que vamos a observar es que a medida que aumenta la concentración de un fármaco, aumenta el efecto que genera ese fármaco. Aquí se pone un ejemplo, por ejemplo, relacionado con la hipertensión. O sea, ¿cuánto tiempo demora en controlar el desarrollo de la respuesta contra la presión arterial? Por ejemplo, ¿ya? Y vamos a decir entonces que todo fármaco tiene un efecto máximo. Hasta ahí no más llegan. No porque yo agregue más fármacos voy a tener más efecto. Y a ese efecto máximo yo le voy a llamar o le voy a decir el efecto al 100%. ¿Ya? Y uno lo que va a observar en una escala logarítmica es que a medida que yo aumento la concentración del plasma, del fármaco, al principio el fármaco no me va a hacer ningún efecto al principio de la administración. ¿Por qué? Porque estoy en mi tiempo de latencia, ¿cierto? Pero va a llegar a un punto, que es una curva de inflexión, que es lo que ustedes ven aquí aproximadamente, donde una vez que empieza a hacer o ejercerse el efecto, que es cercano al 50%, el fármaco exponencialmente va a empezar a generar mayor efecto en el paciente o en el receptor, ¿ya? Y se va a generar entonces el efecto máximo, que es lo que ustedes ven ahí, que es el efecto máximo. Y si uno quiere hacer una relación con lo que nosotros vimos en la clase anterior, el efecto máximo siempre se condice con la concentración máxima del fármaco, ¿ya? O sea, en el fondo yo podría superponer ambas gráficas y me daría el mismo punto, ¿ya? Vamos a decir entonces, si nosotros tomamos esta misma relación que acaban de ver, esta curvita, que si uno mide una respuesta como un efecto, cualquier efecto, antiinflamación, disminución de la presión arterial, anestesia, etcétera, versus la dosis que yo le administro al paciente, voy a ver en todos los pacientes que se comporta entonces así. Primero no hay una respuesta importante, hay un punto de inflexión hasta que llega a una eficacia máxima, ¿ya? Este movimiento que ustedes ven acá es lo que uno conoce como potencia. Para saber qué tan potente es un fármaco, tenemos que entonces comprender cuál es la relación entre el ligando y el receptor, ¿ya? Si tienen dudas, me lo dicen. Si no, podemos descansar también. Ustedes son dueños de su clase, ¿ya? Si no hay comentarios, sigo. Profe, Dígame. ahí aprovechando, un compañero pide explicar de nuevo lo que acaba de mencionar, Ya, porfis, y que el break es a las 11:50, así que tampoco es que falte mucho, para poder terminar bien la idea. ya, ok. Vamos a explicar Claramente. entonces, ¿qué hora es? No tengo ni reloj a mano. Lo lancé por ahí. Acá está. 11:36 tengo yo. Entonces les voy a explicar esto y nos vamos a un break, ¿ya? Me voy a devolver. Esto es un tema que es más o menos complejo, particularmente si ustedes no vieron bioquímica antes, pero vamos a tratar de hacerlo suave. Miren, ocurre lo siguiente. Yo les acababa de explicar todo el rato cómo funcionaba el ligando receptor mirándolos dentro de la célula, ¿cierto? Que era bioligandos unidos al receptor, el receptor se unía a proteína G, etc. Lo que yo voy a hacer ahora es graficar eso mismo, ¿ya? Pero graficarlo pensando en el efecto del paciente. Entonces, olvídense de esta curva que está acá, para que no sea tan difícil. Si yo hago una curva logarítmica del efecto del paciente, cómo se ve, por ejemplo, la respuesta dolorosa, cómo yo disminuyo la respuesta dolorosa, si yo le doy un fármaco, yo voy a tener un punto donde el paciente ya no va a sentir dolor, por ejemplo. Entonces voy a decir que ese es el máximo del efecto, el E máximo. ¿Ya? Como yo no puedo saber, porque esas son unidades arbitrarias del dolor, ¿cierto? Como yo no puedo saber en unidades reales, yo lo pongo en porcentaje para que sea más fácil. El 100% de la inhibición del dolor va a ser el efecto máximo. El 100% de la normalización de la presión arterial va a ser el efecto máximo. El 100% de la normalización de la glicemia en mi paciente va a ser el 100%. El 100% de, por ejemplo, de la eliminación de una infección va a ser mi efecto máximo. Entonces yo lo voy a medir en porcentajes, siempre pensando que el ideal es llegar a mi 100%, donde mi paciente está impeque, ¿ya? Donde yo logré solucionar el problema por el cual él se quejaba particularmente y necesitaba este fármaco, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo hago una curva de concentración versus efecto pensando en el porcentaje, ¿ya? Lo que yo voy a observar es que si al paciente le doy una concentración baja de fármacos, que nunca lo van a hacer, ¿cierto? No van a tener ningún efecto.
Y también vamos a saber que si a un paciente yo le doy un fármaco, se va a demorar un tiempo en que el fármaco haga efecto. Por lo tanto, lo que va a ocurrir es que el fármaco tiene que concentrarse dentro del organismo, o bien el paciente necesita más fármaco para que se concentre en el organismo. Y voy a observar que en un punto cercano al 50%, no es y siempre 50%, pero es cercano, al 50% del efecto en donde el paciente en el fondo empieza a sentir algún alivio, yo voy a observar que mi curva tiene un punto de inflexión en el sentido de que va a empezar a aumentar el efecto, aquí aumenta muy poquito, hasta tal razón que el paciente no se da cuenta que ha aumentado el efecto, no te lo puede decir, yo solo te lo puedo decir bioquímicamente hablando. Pero en este punto de inflexión el paciente se da cuenta, uno le pregunta, oye, ¿te sientes mejor? Sí, en realidad no me siento tan bien, pero sí me siento un poco mejor. Y de ahí en adelante, el efecto va a empezar a crecer de manera exponencial, rápidamente, hasta llegar a este efecto máximo esperable, ¿ya? No hay más efecto, no es que yo administre más droga o le dé más dosis y el paciente se sentirá aún mejor que antes, porque eso no es posible. Porque recuerden que el efecto es el alivio a una situación y por lo tanto tiene un 100% y es un máximo, ¿ya? No es que haya, por ejemplo, si el paciente tiene una situación dolorosa, no es que yo después de que le dé el fármaco le voy a dar felicidad, por ejemplo, eso no ocurre. Va a ocurrir solamente que se alivia su situación dolorosa en ese instante y en ese momento, ¿ya? Donde se analiza. Por lo tanto, no saco nada con dar más fármaco. Eso es lo primero que tengan claro. Ahora, si uno analiza este efecto máximo y uno va a la curva que vimos antes, que era concentración versus tiempo, nos vamos a dar cuenta de que el efecto máximo calza con la concentración máxima que tiene un paciente en sangre, ¿ya? La mayor parte de los tiempos. Y que si yo doy más fármaco, no tengo más efecto, pero sí intoxico, ¿ya? Entonces, si yo tomo esta misma curva rosada y la pongo aquí abajo, les voy a decir exactamente todo lo mismo. La respuesta medida como efecto al 100%. La dosis que yo administro como escala logarítmica. Solo le quité las rayitas. ¿Qué es lo que voy a observar? Que el efecto es una pendiente que tiene un punto de inflexión. Y en ese punto de inflexión, la respuesta va a ser claramente exponencial. O sea, cada vez va a ser mejor y más rápida y más eficiente. Y por lo tanto, yo voy a definir esto que está aquí, ya todo lo que está encuadrado en esta gráfica, como la manera de poder analizar la potencia de mi fármaco, qué tan potente es. Y la potencia la vemos después del break, ¿ya? No sé si queda claro así, porque esto lo voy a seguir hablando en un rato más, no es que no vaya a dejar de hablar de ello, solamente que quiero explicarlo despacio para que sea más fácil de entender. Ya. En el contexto entonces que les decía yo, que se tenía que unir una droga a un receptor, yo les decía que había una curva, ¿cierto? Que se generaba una curva que era de efecto versus concentración, ¿ya? Si nosotros vemos la unión entre un ligando y un receptor, en el entendido que un receptor tiene una forma X que permite que se una el ligando, por ejemplo, aquí yo dije un círculo, entonces nosotros tenemos que tratar de clarificar diferentes conceptos de esta unión, de esta potencial unión, para poder entender la curva, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Primero, tenemos una droga que está libre, ¿cierto? Y tenemos un receptor que no está unido a nada. Tenemos también una probabilidad, que es una constante 1, de que haya un formato droga-receptor unido. Es decir, que en mi monito anterior, lo que nosotros tengamos es que el receptor va a estar unido ejerciendo una función, alguna de las funciones mencionadas o de las que vamos a ver durante las clases, ¿cierto? Está unido. Pero también tenemos una probabilidad de que el receptor esté separado. Y para eso va a haber una segunda constante, que es una constante tipo 2. Cuando el receptor está unido a su droga, se ejerce una función y por lo tanto tenemos el efecto deseado, ¿ya? Ahora, vamos a acuñar el primer término de todos, de la curva. Primero vamos a tener el término de afinidad. La afinidad como concepto es la capacidad que va a poseer un fármaco para fijarse a su receptor específico y formar un complejo. ¿Qué tan afín es mi droga para unirse a su receptor? Es más fácil entenderlo con los monitos que están aquí abajo. Nosotros tenemos un fármaco que tiene X estructura química y tenemos varios receptores
que lo van a reconocer. Todos lo reconocen y todos generan alguna función. Pero hay algunos que tienen mayor afinidad que otros. Por ejemplo, si el fármaco se une con este receptor, lo que vamos a observar es que como sus estructuras químicas no son afines, y por eso la palabra afinidad es tan importante, por lo tanto, no se van a unir o se van a unir mal y el efecto va a ser inferior, van a tener menos efecto. Y por lo tanto vamos a decir que hay baja afinidad. Después tenemos este que está acá al medio, donde si bien químicamente hay cierto nivel de estructuras que se parezcan, en el fondo que se acoplen, no es al 100%, pero van a generar un efecto que es mayor y que probablemente el paciente lo note, ¿cierto? Y vamos a hablar entonces de afinidad intermedia. Pero también vamos a tener este receptor que está acá, que está en rojo, en donde vamos a observar que la estructura se acopla de manera perfecta, ambas estructuras, y por lo tanto su afinidad es muy buena. Y vamos a decir entonces que tiene una alta afinidad y por lo tanto nosotros vamos a esperar que aquí ocurra el efecto al 100%. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque dependiendo de la afinidad, nosotros vamos a tener fármacos que nunca logran el 100% de la afinidad y por lo tanto nunca logran el 100% del efecto. Les doy un ejemplo. La morfina y el tramadol. La morfina tiene alta afinidad por el receptor, de hecho lo estimula de manera espectacular y por lo tanto siempre va a lograr un 100% del efecto. El paciente siempre va a calmar su dolor. Lo que puede ocurrir es que se vuelva tolerante o adicto, pero el dolor se va a calmar igual con la morfina. Sin embargo, el tramadol no tiene una afinidad tan buena, pero tiene afinidad. De hecho, su afinidad es entre el 50 y el 60%. ¿Qué significa esto? Que yo a un paciente que tiene un bajo trastorno doloroso, si le doy tramadol, le va a ir súper bien. Pero si el paciente, por ejemplo, un paciente que necesita cuidados paliativos para el cáncer, que necesita el 100% de la disminución del dolor máximo, el tramadol no va a ser un buen fármaco, porque nunca va a lograr el 100% del efecto que el paciente necesita. ¿Se entiende la idea? Ya, súper, sí. No nos vamos a fijar, acuérdense en las curvas, no nos va a importar ahora, no nos va a importar tampoco la parte matemática que hay detrás, porque la verdad es que ustedes no van a hacer cálculos, yo ya se los prometí. Me interesa el efecto, ya me interesa que lo entendamos. Entonces, hablábamos de la afinidad. Ahora vamos a hablar de la eficacia, que no es lo mismo que la afinidad, ¿ya? Vuelvo a repetir lo mismo, teníamos nuestra droga, nuestro receptor, que dependiendo de las constantes de asociación o disociación, iba a estar unido a la droga receptor, y cuando estuviera unido a la droga receptor íbamos a tener un efecto. Y vamos a recordar también que el efecto dependía de la afinidad por el fármaco, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a hablar de la eficacia. En el contexto de la eficacia, lo que tenemos es que el efecto va a ser mayor cuando hay un agonismo, ¿ya? O sea que en el fondo la respuesta es positiva. Ya les voy a explicar lo que es un agonismo. Y esto va a depender de la naturaleza del fármaco, del receptor y del sistema. Es decir, que no basta con que exista el efecto, sino que el efecto a su vez va a depender de lo que yo busco como resultado. Y ahora voy a hablar de esto, qué tan eficaces. Yo sé que se unen, que son afines, pero ahora la pregunta es, ¿se genera el efecto y el efecto es eficaz? ¿Genera lo que se busca finalmente? Y esta eficacia va a depender de múltiples cosas. Primero, ¿qué es lo que busco? Mi eficacia puede ser positiva o negativa. Puede ser positiva en el sentido que lo que les decía yo, de tratar el dolor, que el efecto sea inhibido, ¿cierto? Pero también podría ser que yo quisiera estimular algo. Por ejemplo, yo quiero estimular la respuesta inmunológica de mi paciente. Por lo tanto, yo voy a medir la eficacia en la capacidad de estimular una función, no como en el dolor que era inhibir una función, ¿ya? Por lo tanto, la eficacia va a depender de lo que yo busco en mi paciente y por lo tanto de lo que yo busco en la unión entre el ligando y el receptor, ¿ya? La eficacia va a depender, no sé por qué no puedo admitir a una persona, espérenme un segundo. Ahí sí. La eficacia va a depender de algo que se conoce como actividad intrínseca, ¿ya? Es que en el fondo es la capacidad que tiene un fármaco afín, ¿ya? O sea, que en el fondo tiene afinidad por el receptor, de generar o desencadenar una respuesta adecuada, ¿ya?
que es lo que les decía yo recién. La respuesta va a ser el 50%, el 60%, etcétera, ¿ya? Y yo voy a decir que si a 100% de afinidad la actividad que obtengo es el 100% del efecto, la actividad intrínseca va a ser 1, o sea, va a ser la máxima actividad, va a ser perfecto, va a ser ideal, va a ser la morfina, por ejemplo. Pero también puede ocurrir que el fármaco tenga una muy buena afinidad, se unan, pero al unirse no genere la misma eficacia, ¿ya? O sea que en el fondo el fármaco no genere la misma disminución del dolor que lo que yo esperaría. El ejemplo clásico, si yo hago una comparación de la, vamos con el Lacox, del ibuprofeno versus la aspirina, y yo les pregunto a los pacientes a la misma dosis, ¿con cuál de ellos se sintió mejor al controlar el dolor? La mayoría de los pacientes les va a decir a ustedes que el ibuprofeno. Ambos fármacos tienen la misma afinidad por la enzima, son muy afines, pero sin embargo, el ibuprofeno es más eficaz en disminuir el dolor que la aspirina, ¿ya? Por lo tanto, la actividad intrínseca, comparando a ellos dos, del ibuprofeno va a ser de 1 y de la aspirina va a ser de 0,5, es decir, al menos logró disminuir la mitad del dolor del paciente, ¿ya? Ojo que hay fármacos que tienen lo opuesto, que inhiben una actividad, y ahí vamos a hablar de una actividad intrínseca de igual a 0, ¿ya? ¿Se entiende ese concepto? Ya, Profesora, dígame. si podría explicar más o menos de nuevo lo de la actividad intrínseca, como que me confundí un poco. Ah, ya, no, sí, lo que pasa es que la actividad intrínseca es lo mismo para una cuestión de lengua, digamos, la actividad intrínseca es la forma en que uno mide la eficacia, ¿ya? Y la actividad intrínseca, porque la eficacia se mide en porcentual, 100% eficaz, 50% eficaz, 30% eficaz. Pero para hacerlo más simple, lo que nosotros hablamos de actividad intrínseca y nosotros decimos, la actividad intrínseca puede ser de 1, de 0,5 o de 0, es para hacerlo más rápido, para hacer el pensamiento más rápido. Donde la actividad intrínseca es la capacidad entonces de unir el fármaco al receptor y desencadenar una respuesta. Esa es la definición de actividad intrínseca. O sea, yo uno un fármaco con un receptor y desencadeno una respuesta. Si la respuesta es 100% eficaz y alivia el 100% del efecto, la actividad intrínseca es 1. Si al unirse el fármaco con el receptor y genera o desencadena un efecto, pero la eficacia no es del 100%, o sea, no logra nunca llegar al 100%, y por lo tanto no logra generar un 100% de efecto, vamos a decir que la actividad intrínseca es de 0,5, que es como la mitad mínima, porque acuérdense que menos de la mitad los pacientes no sienten el efecto. Entonces estamos hablando de un fármaco que al menos genera algún tipo de actividad, pero no el 100% de la actividad que yo busco. Y vamos a decir que la actividad intrínseca es de 0 cuando un fármaco, al unirse a un receptor, desencadena una respuesta que es negativa, bloquea algo. Entonces, no va a haber efecto, pero el no haber efecto es algo bueno, ¿ya? El ejemplo clásico de no haber efecto es el de los glucocorticoides. El efecto que ustedes esperan es que sea antiinflamatorio. Por lo tanto, ustedes buscan que no haya respuesta inflamatoria. Así que ahí la actividad sería de 0, el ideal, que en el fondo se pierda una respuesta, ¿ya? ¿Se entiende mejor así? Sí, ahí sí me quedó más claro. Muchas gracias. Vamos, sigamos con esto. Otro término que hay que acuñar en nuestra gráfica, en nuestros monitos, ¿ya? Era, primero la eficacia, ¿cierto? O sea, perdón, primero la afinidad, que se uniera de manera afín el fármaco con el receptor. Después, la eficacia, que en el fondo generara un porcentaje de efecto que a mí me interese, idealmente con una actividad intrínseca de 1, ¿ya? Pero después me queda otra duda, que también tenemos que poner en nuestro gráfico. El 50% para ejercer un efecto. Porque yo tengo que pensar que si bien yo busco un efecto que es 100% y que es fácil explicarlo a lo mejor con el ibuprofeno y un dolor menor, muchos de nuestros tratamientos no voy a lograr nunca ver el 100% del máximo.
¿ya? Nunca voy a ver ese efecto máximo, o esa eficacia máxima. Entonces, para eso nosotros acuñamos una palabra que se llama S50, que es, en el fondo, el efecto de la concentración al 50%, ¿ya? Que significa, y literalmente, la concentración que se requiere de un fármaco para producir el 50% del efecto máximo del compuesto. Si un fármaco logra a dosis terapéuticas ejercer el 50% de un efecto máximo, vamos a decir que es exitoso, que genera al menos el 50% de una respuesta esperada. Menos de 50% el fármaco no es exitoso, no nos sirve, ¿ya? ¿Por qué nos sirve comparar el S50? Y aquí es donde viene la pillería, porque en realidad ustedes me dirían, oye, pero yo nunca voy a esperar que mi fármaco tenga un efecto inferior al 50%. ¿No se supone que estamos tratando de que sea al 100%? Sí, pero me sirve como dato. Por ejemplo, yo les voy a mostrar acá abajo dos curvas de dos drogas diferentes. Ambas drogas sirven para lo mismo. Por ejemplo, controlar la presión arterial, ¿ya? Pero la curva A tiene su S50, es decir, genera el efecto máximo al 50% en este punto. Y la droga B, que también baja la presión arterial, va a ejercer su 50% de efecto en este punto. Acá abajo es la concentración de las drogas, ¿ya? Yo les podría preguntar, bueno, ¿y cuál sería la mejor droga entre A y B? Según si ustedes tuvieran que elegir una. La A. La A. ¿Cierto? ¿Están todos de acuerdo en que es la A? Ya, y voy a leer el chat por un segundo. Ya, ¿están todos de acuerdo que es la A? ¿Alguien me puede decir por qué la A? Si ya estamos todos de acuerdo en que es la A. Porque a menor concentración provoca el mismo efecto. Bien, perfecto. Esa es la definición exacta. Si te pudiera poner una carita feliz, te la pondría, ¿ya? Por lo tanto, significa que el fármaco A requiere menor cantidad de la droga o del fármaco para ejercer el mismo efecto. Eso es lo que me interesa, el mismo efecto. Porque aquí, al medir el 50%, yo estoy asumiendo que son igual de eficaces. Estoy asumiendo al 50%. Pero ¿qué pasa si uno se va al 60%, al 100%? Voy a necesitar más concentración de la droga B para que la droga B sea igual de eficaz. ¿Se entiende la diferencia? Por eso es que medimos el 50%, porque el 100% me complica mucho para medirlo. Porque no voy a estar adicionando eternamente concentraciones hasta lograr el 100% de una de ellas, ¿ya? En algunas drogas fáciles, pero no en todas. ¿Ya? Para eso acuñamos entonces el S50. No es que nosotros busquemos mínimamente un 50% del efecto, sino que me sirve para entender cuáles son mejores drogas, para poder comparar. Y en ese contexto de la comparación con el S50 es que voy a acuñar una palabra que es muy importante y que a ustedes no se les puede olvidar, que es la potencia del fármaco, que yo recién les decía en la primera gráfica de todas. Vamos a hablar de potencia. ¿Qué tan potente es un fármaco? Bueno, la potencia, lo que les va a medir a ustedes en el fondo es que cuando yo comparo más de una droga, una de ellas sea más eficiente, más eficaz y sea más potente en el fondo. Es decir, la potencia se mide como la cantidad de droga necesaria para producir un efecto determinado, ¿cierto? Su curva. Y va a depender de la S50, es decir, de la 50% de la concentración para ejercer este efecto, ¿ya? Y la potencia va a depender de la afinidad y de la eficacia, ¿ya? Mientras más afín, más potente. Mientras más eficaz, más potente. Ustedes tienen ahí al frente dos fármacos, el fármaco X y el fármaco Y. Ambos ejercen finalmente el mismo efecto después de su administración. Recuerden que aquí abajo siempre es la concentración del fármaco y en el eje de la SI el efecto. Vamos a asumir aquí, qué sé yo, anticoagulación, ¿ya? Tenemos dos anticoagulantes diferentes que darle al paciente, ¿ya? Fármaco X y fármaco Y. ¿Cuál de esos dos fármacos es el más potente? ¿X o Y? ¿Cuál es el más potente? ¿X o Y? X, profe, ¿no?
Ya, XXX. Todos me dicen X, ¿cierto? La teoría es por la misma que la anterior, ¿cierto? A menor dosis del fármaco logro al menos el 50% de la actividad. O sea que para ejercer una actividad notoria en mi paciente yo necesito menos fármaco en X que en Y. Así que X es más potente. Pero alguien me dijo hace un ratito, oye, pero ¿y la eficacia? Me preguntó, ¿por qué uno es más eficaz? ¿Cómo yo sé cuál es más eficaz ahora? Simple. Miren el gráfico que está abajo. Tengo a X y a Y de nuevo, son otros fármacos asociados ahora, ¿ya? Uno ejerce el 100% de la actividad y el otro ejerce el 50% de la actividad. ¿Cuál de ellos es más potente primero? Asumamos que llega ahí por si acaso, que está como la grafiquita está como rara. Llega justo ahí. Ya, me dicen que el más potente debería ser X, pero no está tan fácil ahora. ¿Por qué? Porque fíjense que los dos parten de aquí. Y los dos llegan aquí. Entonces, está como difícil ver, pero sí hay algo que ustedes pueden ver, y es que I puede ser o no ser igual de potente, pero ¿y cómo está la eficacia de I? Es menor. Menor, exactamente. Nunca va a llegar al 100%. Por lo tanto, en unas curvas así, yo puedo saber cuál es el fármaco más potente y cuál es el fármaco más eficaz. Si ahora yo les planteo la siguiente curva, miren aquí. La primera, en azul, va a ser la morfina, ¿ya? Después les voy a poner otra, que va a ser en verde, y que va a ser así, y va a ser el fentanilo, ¿ya? La curva verde. Después les voy a poner otra en agua marina, que va a ser por aquí, que va a ser el tramadol, ¿ya? Y después les voy a poner otra, ¿qué color me queda? El rojo, por aquí, que va a ser la aspirina. Ya. De lo que ustedes tienen ahí al frente, ¿cuáles son los fármacos más potentes? ¿Cuáles son los fármacos más potentes? Sería la morfina y el verde, que no El me acuerdo verde. cuál era. El verde es fentanilo. El Ya. fentanilo es un fármaco para tratar el dolor final, el dolor antes de morir, ¿ya? Entonces, los más potentes son la morfina y el fentanilo. Después, si uno quiere seguir en potencia, ¿quién le seguiría? El tramador, El tramadol. Y el menos potente, la aspirina. la aspirina. Y ahora, si uno quiere ver eficacia, ¿cuáles son los más eficaces? El El fentanilo, fentanilo. El fentanilo es el más eficaz, ¿cierto? Después del fentanilo le sigue la morfina, la morfina, después el la tramadol, tramador y la aspirina. y la aspirina finalmente es el menos eficaz. O sea, en otras palabras, la aspirina es poco eficaz y poco potente para el tratamiento del dolor. ¿Se entiende? ¿Ya? No sé si les quedó todo claro. Súper. Listo. Ya, chicos, con esos conceptos en mano, entonces, piensen que ustedes tienen que estudiar. Ya, probablemente en la prueba les voy a poner los grafiquitos o les voy a poner porcentajes de repente, decir, oye, este tiene un 100%, este tiene un 80%, este tiene otro 100%, etcétera, ¿ya? O este requiere más concentración. O sea, la idea es que me entiendan el efecto, porque además con esto ustedes también cuando tengan que estar con sus pacientes, estén tomando medicación, ustedes van a poder darse cuenta si efectivamente el fármaco es eficaz para su paciente o es potente para su paciente. Hay pacientes que requieren óptima eficacia y óptima potencia. Pero hay pacientes que no, que requieren óptima potencia, pero no necesariamente óptima eficacia, ¿ya? O sea, nosotros no siempre tenemos que tratar de llegar al máximo, pero se imaginan si le estuviéramos dando a todos los pacientes siempre morfina, no sería lo ideal, ¿cierto? Entonces uno tiene que ahí también pensar según el trastorno patológico que tengan, el cómo vamos a ejercer un tratamiento adecuado, ¿ya? Finalmente, para cerrar esta idea,
tengo que hablarles de un tema que tiene que ver también con interacción fármaco-receptor, que se llama el concepto de agonismo. El agonismo, para que ustedes me entiendan, es cuando yo tengo una respuesta de una droga más un receptor, o sea, genera el famoso link del efecto fármaco-receptor, ¿cierto? Pero genera una respuesta positiva biológica. O sea, agonismo es algo positivo, es algo que se unen bien, tienen buena eficacia o eficacia intermedia, pero tienen eficacia, generan un efecto y se observa una respuesta positiva directa. Pero también tenemos los fármacos que son antagonistas, que se unen al receptor, pero una vez que se unen al receptor lo bloquean. El ejemplo clásico de un antagonista es la lidocaína. Ustedes cuando le ponen lidocaína al paciente, ustedes o ven que un paciente está, no sé, con parches de lidocaína, lo que uno espera es que no haya respuesta, que se inhiba una respuesta. Y por lo tanto eso le vamos a llamar antagonismo, ¿ya? Y por lo tanto nosotros tenemos que pensar que tenemos fármacos que son agonistas completos, o sea, generan el 100% de la respuesta con el 100% de la eficacia, y fármacos que son agonistas parciales, generan respuesta pero con una menor eficacia, ¿ya? El ejemplo clásico era la morfina con el tramadol, ¿ya? O si uno compara el ibuprofeno con la aspirina, ¿ya? Y también tenemos que pensar, dígame. ¿Y qué pasa si una persona se hace como resistente a la morfina? Ya, la resistencia a la morfina, lo que existe es la adicción por si acaso. La morfina en estricto rigor uno no se hace resistente, entre comillas, porque lo que uno hace es que si tú le administras más droga al paciente, el paciente vuelve a disminuir su umbral del dolor nuevamente. O sea, tú puedes seguir tratando al paciente, pero tienes que elevarle las dosis. Y eso se llama tolerancia. Se hace tolerante, cada vez requiere más dosis para ejercer la misma función, y tú puedes llegar a tener un paciente que es morfinómano. Para que ustedes se hagan una idea, nosotros, si ninguno de ustedes ha probado morfina, yo solamente una vez postquirúrgico, si a nosotros nos administran más de 25 miligramos o 35 miligramos por kilogramo, yo voy a tener muchos efectos adversos porque mi cuerpo no está acostumbrado, ¿ya? Y probablemente, además del tratamiento del dolor, voy a sentirme pésimo, ¿ya? Y si me administran un médico, por ejemplo, 100 miligramos, lo más probable es que me dé un paro cardiorrespiratorio, porque no soporto la morfina. Al morfinómano tú puedes darle hasta 2 gramos, o sea, casi 200 veces lo que tolera un humano normal, y él ni va a chistar. O sea, a lo más, lo que va a ocurrir es que el paciente va a disminuir su dolor, pero cada vez va a querer más. La pregunta aquí es, ¿la morfina pierde la potencia? No, la morfina no es la que pierde la potencia, es el receptor el que se hace tolerante. En el fondo lo que va a ocurrir es que el paciente va a tener menos receptores y por lo tanto lo que va a necesitar, el paciente va a tener una mayor sensibilidad del receptor y por lo tanto lo que va a necesitar el paciente es que haya más morfina dando vuelta para ejercer la misma potencia. El paciente igual va a calmar su dolor cuando se le administra la dosis que requiere. Lo que pasa es que su cuerpo necesita más dosis o sus receptores necesitan más dosis para ejercer esta misma potencia anterior, ¿ya? Esa es la diferencia con la tolerancia. Los fármacos no pierden potencia, los fármacos tienen una potencia que es intrínseca, que es propia del fármaco y de su unión con el receptor. Lo que se genera es una tolerancia por aumento de los receptores, por disminución de los receptores, por aumento de la sensibilidad o por disminución de la sensibilidad. El ejemplo clásico, el ejemplo clásico es la morfina. La insulina. La insulina siempre va a ser potente para disminuir la glicemia en el paciente. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Que si hay menos receptores de insulina, la insulina no va a tener dónde actuar. Y por lo tanto, que su potencia sea igual de buena, ¿qué va a perder? La eficacia. Porque no va a tener el receptor donde poder generar su función. ¿Ya? Súper. Entonces, les decía yo también que habían fármacos que eran antagónicos, como la lidocaína. Y dentro del antagonismo, bueno, existe toda una bioquímica del antagonismo por si acaso, pero esa no es la idea de esto. La idea es solo que me entienden que hay 2 tipos diferentes de antagonismo. Uno es el antagonismo competitivo, donde literalmente el fármaco se coloca en el mismo espacio que el factor endógeno, por ejemplo la de lidocaína con la sodio. Si la lidocaína utiliza el espacio donde pasa el sodio, es imposible que pase el sodio. Y por lo tanto la lidocaína y el sodio compiten por la actividad del receptor. Y lo que nosotros vamos a tener es lo que ustedes ven acá abajo. Teníamos la función inicial y lo que va a generar el agonista competitivo es que disminuya la potencia.
le va a restar potencia a la actividad inicial que tenía el cuerpo. Va a ser ahora menos potente el sodio en presencia de la lidocaína, hasta que llega un punto que se bloquea, ¿ya? Eso es un ejemplo burdo, pero para que ustedes me entiendan. En cambio, también vamos a tener otro tipo de antagonismo que se llama antagonismo no competitivo. Y en este caso, no va a pelear por el mismo espacio el antagonista, ¿ya? Va a ocupar un espacio diferente. El ejemplo clásico de esto tenemos a la, déjenme pensar uno, no sé si ustedes conocen, el propanolol. El propanolol es un antagonista del receptor beta adrenérgico, ¿ya? Pero el propanolol no se une al canal, no se une a la zona de acción de la adrenalina tampoco, se une a una zona diferente. Y por lo tanto, cuando llega la adrenalina de su paciente, que sería esta curva, máximo de potencia, máximo de eficacia, cuando ustedes colocan propanolol, lo que va a ocurrir es que el paciente ahora va a perder la eficacia de la adrenalina y va a perder la potencia de la adrenalina, ¿ya? Y por lo tanto, el propanolol es un antagonista no competitivo de la adrenalina, generando que el paciente tenga menos alza de la presión arterial, porque está bajando en el fondo la eficacia y la potencia que tenía inicialmente su paciente. Y ahora su paciente va a necesitar más descarga de adrenalina para poder volver a tener una presión arterial alta. Lo cual eso es una rareza y por lo tanto clínicamente no va a ocurrir nunca, así que en el fondo va a servir para controlar la presión arterial del paciente, ¿ya? Esos son los dos clásicos tipos de antagonismo, o ocupan el mismo espacio y le hacen perder la potencia, o ocupan un espacio diferente y hacen perder la eficacia del fármaco, ¿ya? Yo puedo, como les decía yo, en el caso de la potencia, puedo llegar a inhibir la potencia al 100% y por lo tanto bloquear abiertamente una función biológica, ¿ya? Otra cosa súper importante es mencionarles que esto que les acabo de contar no es válido para todos los fármacos. Acuérdense que en farmacología hay muchas excepciones a la regla. Y comentarles que hay fármacos que no poseen eficacia ni eficiencia, ni nada de lo que les acabo de mencionar. Y en realidad su acción es directamente por la actividad sobre alguna sustancia biológica la cual bloquea o estimula. El ejemplo clásico es las sales de fruta. En las sales de fruta no hay un receptor que actúe, sino que en realidad es el pH del estómago, y por lo tanto yo no te puedo decir qué tan eficiente ni eficaz es la sal de fruta, porque no tengo cómo medir la respuesta de un receptor, ¿ya? O, por ejemplo, los enjuagues bucales, ¿ya? Mismo problema. Yo lo que puedo hacer es que promuevo que haya una disminución de la flora bacteriana en la boca del paciente, pero como no tengo una unión a un receptor, no puedo mencionar si hay agonismo, antagonismo, no puedo decir si hay eficacia o potencia. Sí puedo decir que es preventivo, eso sí, ¿ya? Para que se entienda un poco que no todos los fármacos cumplen con el mismo rol. Los fármacos que no cumplen con este rol son generalmente fármacos que son externos, que se utilizan sobre la piel, sobre los dientes, sobre los jugos gástricos, ¿ya? Porque ahí es un poco más complejo medir estas situaciones. Y lo último que les quería mencionar es que hay un concepto que recién ya estamos hablando de la tolerancia, pero que es importante que ustedes lo acuñen, que son la tolerancia y la taquifilaxia, ¿ya? ¿Qué es la tolerancia? La tolerancia es cuando yo doy dosis sucesivas de droga y estas van a generar respuestas o efectos progresivamente menores. Es decir, que el paciente cada vez necesita más droga para generar la misma potencia inicial, ¿ya? Eso se llama tolerancia. Muchos fármacos tienen tolerancia porque o se genera una disminución de la producción de los receptores en el paciente, es decir, se esconden, o se generan tantos receptores que es imposible que la droga inicial pueda toparlos todos. No logra en el fondo reaccionar con el 50% de ellos. No es uno o lo otro, ¿ya? Esto es un poco más complejo. Y esto se llama tolerancia farmacológica y no confundir con la tolerancia a nivel del sistema nervioso central, donde el paciente genera una necesidad psicoemocional con un fármaco, ¿ya? Que eso es una cosa diferente. Y lo otro que es importante es que dentro de los fármacos hay algunos fármacos que generan taquifilaxia, que es la misma tolerancia, pero que es mucho más rápida. Y lo que genera es una resistencia a obtener nuevos resultados. En la tolerancia, si yo daba más droga, volvía a obtener el efecto inicial, ¿ya?
O sea, basta con que yo suba la dosis de la droga para que el paciente se vuelva a sentir igual de bien. En el caso de la taquifilaxia, y aquí sí se pierde la potencia, en el caso de la taquifilaxia, lo que yo voy a tener es que aunque yo dé nuevas dosis, aunque yo aumente la dosis, el paciente no va a lograr tener ningún beneficio farmacológico, ¿ya? Como que se bloquea la actividad. El ejemplo más común de esto son las pastillas para adelgazar, la fentermina en particular, donde el paciente la primera vez que consume fentermina logra bajar 10-12 kilos, ¿ya? Pero en la siguiente ronda de fentermina el organismo reconoce que en el fondo esto pudiese no generar una función vital importante y bloquea la actividad de la fentermina. Y por lo tanto, la segunda vez que el paciente la consuma, con suerte va a bajar 5 o 6 kilos, y la tercera vez que la consuma el paciente no va a bajar nada, ¿ya? Va a tener taquifilaxia. Hay fármacos que son así y hay pacientes que genéticamente también reaccionan de esa manera, ¿ya? Eso para que ustedes entiendan que son diferentes tipos de situaciones en las cuales nos vamos a enfrentar cuando administramos una droga, ¿ya? ¿Consultas? Corresponde a lo que yo llamo RAMS, o reacciones adversas a los fármacos. Porque hasta ahora estábamos hablando del efecto, bueno. Pero todo fármaco, acuérdense que yo les había dicho que existe la palabra o la frase, la dosis hace el veneno. Bueno, todo efecto positivo que conlleva un fármaco también conlleva efectos negativos. Y por lo tanto hay que al menos clarificarlo y entenderlos, ¿ya? Entonces, partiendo desde la base de que todas las cosas pueden ser potencialmente un veneno y va a depender de la dosis, hay cosas que uno tiene que tratar de como entender en nuestros fármacos, ¿ya? Lo primero es que todo fármaco es capaz de producir un efecto tóxico. No existen los fármacos inocuos. Lo que pasa es que hay fármacos que son más inocuos que otros, o que a la dosis que yo administro en la mayor parte de nuestra población no generan efectos adversos importantes, ¿ya? Por lo tanto, y esto es súper importante, hay que siempre estar pendiente de que el paciente consuma la dosis adecuada administrada y que la dosis que se le administra, o sea, que se le da un profesional, por ejemplo, que sé yo, la matrona o el médico, se corresponda o se condiga con la dosis que la población puede tolerar bien. Cualquier efecto extra sobre la población, ustedes no lo pueden manejar. Por lo tanto, ustedes siempre tienen que tener una conducta que sea vigilante y responsable. Ustedes no medican, pero sus pacientes están medicados. Por lo tanto, ustedes tienen que estar conscientes de qué es lo que consumen y sugerir, proponer o incluso conversar abiertamente con el personal médico de tratante, ¿ya? Y lo otro, y esto es súper importante, y es que todo historial farmacológico de un paciente tiene que ser actualizado y completo por todo el personal de salud participante en su construcción. Es decir, que ustedes también son parte del historial médico. El solo hecho de que uno diga, no, no voy a llenar la ficha hoy día, la voy a llenar la próxima semana, y justo el paciente sufre algún accidente, por ejemplo, en un trayecto y requiere alguna medicación especial, puede afectar el desenlace final del paciente. Por lo tanto, es súper importante que por lo menos a nivel farmacológico y de tratamientos y de otros tratamientos, la ficha siempre esté completa, ¿ya? ¿Por qué? Mire, les comento lo siguiente. Ustedes al frente tienen dos peritas. Esta información la saqué de Chemical Safety Facts. Si ustedes quieren la ven, es súper entretenida, que habla sobre lo que les acabo de mencionar yo, la dosis hace el veneno. Aquí ustedes tienen dos peras, iguales, de igual tamaño. Y se les escribe entre medio para que se hagan una relación. Los 200 gramos de pera, o sea, aproximadamente una pera grande, grandecita, contiene 12.000 microgramos de formaldehído. El formaldehído se cree por algunas personas que podría ser la causa del autismo, ¿ya? Si uno revisa, ve que una vacuna, cualquier vacuna, que de las que ustedes conocen, contiene 100 microgramos de formaldehído. Es decir, contiene el 0,83% del formaldehído que consume una persona cuando se come una pera. ¿Por qué es importante entender esto? Porque mucha gente cree que las vacunas producen autismo y otras enfermedades, ¿cierto? El famoso movimiento antivacunas. Pero lo que no saben ellos es que dentro de las componentes que tiene la vacuna, probablemente tienen tan poco que sería mucho más tóxico comerse una pera que ponerse una vacuna. ¿Se entiende eso, cierto? O sea que la dosis es lo que puede ser mortal. Por ejemplo, ¿cuántos shots de expreso, maravilloso expreso, que yo amo el expreso, son realmente tóxicos? ¿Cuándo uno puede decir, oye, ¿sabes qué? Aquí estoy poniendo en riesgo tu vida. En un día, 78 expresos. O el equivalente a 40 cafés americanos. Si en un día yo me consumo 40 cafés americanos, me voy a ir a la posta.
me voy a ir a la urgencia. Pero uno consume 1 o 2, no significa que sean 100% buenos, pero significa que no son tóxicos, ¿ya? Entonces, hablando de ese concepto, vamos a acuñar la palabra reacción adversa. Primero vamos a decir que los RAMS son cualquier reacción nociva o indeseable que se presenta con las dosis utilizadas de forma habitual, es decir, no cuando hay sobredosis, sino que cuando hay una dosis normal que uno debería administrar en el paciente, y son dosis que generalmente se utilizan o para tratamiento, o para profilaxis, o para un diagnóstico, ¿ya? Cualquier reacción molesta, nociva o mortal que se presente es una RAMS. Las reacciones adversas suelen, no siempre, aparecer de manera inmediata, ¿ya? La mayoría de ellas. Fiebre, malestar, dolor en la zona del pinchazo, algunos pacientes se sienten mareados, etc. Pero no siempre ocurren de manera inmediata. En algunos pacientes, por ejemplo, le ocurren horas después, como es en el caso del consumo de metformina y la diarrea. Ya la metformina produce diarrea en algunos pacientes, pero no es inmediata. La paciente empieza a sentir la sensación de cólico a las pocas horas después, 4 o 5 horas, ¿ya? Suelen ser muy frecuentes. En general, la mayoría de los pacientes las sufren. Lo que pasa es que los pacientes o son bien informados. Uno le dice, mire, ¿sabe qué es lo que pasó ahora con el COVID? Con la vacuna. Le vamos a dejar que se siente 30 minutos para ver si aparece la reacción adversa. Pero usted avíseme si se siente mal, si siente mareo, si le duele el estómago, si tiene un cuadro febril, ¿cierto? Entonces, muchos pacientes la asumen como parte del tratamiento. O en algunos pacientes ni siquiera es importante. A lo mejor, claro que hay alguna molestia, pero el paciente la confunde con una molestia clásica de su día a día, ¿ya? Pero también hay reacciones adversas que son poco frecuentes. Y generalmente las poco frecuentes son las más graves, ¿ya? Por ejemplo, los fármacos antiepilépticos, en la mayoría de la población, a lo sumo producen un poco de mareo o malestar, del dolor de cabeza. Pero en un 1 o un 2% de la población que los consume, les produce un síndrome llamado síndrome de Stevens-Johnson, que es mortal, porque es un cuadro hemorrágico. Entonces, también pueden ser poco frecuentes, ¿ya? Muchas de las reacciones adversas se pueden evitar mediante un ajuste de dosis. Esto significa que yo podría bajarle la dosis al paciente para que disminuya ese efecto adverso que le molesta, ¿ya? Sin tener que quitar el medicamento. Y lo otro súper importante es que nunca se debe partir con una dosis alta inicial para evitar que aparezcan los efectos adversos y el paciente retire el medicamento porque le molesta el uso del fármaco, ¿ya? Y muchas de ellas son triviales, es lo más común, el dolor de cabeza, el dolor de estómago, el mareo, etc. Poquitas, pero importantes, son graves, la mayoría de ellas los cuadros alérgicos gastrointestinales, y algunas, las menos por suerte, son mortales. ¿Cuáles son las clasificaciones de los RAMS? Las clasificaciones de los RAMS, hay muchas, pero yo prefiero la clasificación de Rawlinson-Thompson, que es la más, según yo, más utilizada en la clínica clásica, ya que es más fácil de entenderla. Tenemos las reacciones adversas tipo A. Son respuestas farmacológicas exageradas. Son súper predecibles. Uno sabe lo que le va a ocurrir al paciente, ¿ya? Y se correlacionan con que a la mayoría de los pacientes les pasa. No a todos, pero a la mayoría les pasa. En general es una respuesta exagerada a la respuesta del fármaco inicial. Por ejemplo, si yo al paciente le doy un fármaco hipotensivo, como el captopril, que disminuye la presión arterial, el efecto adverso va a ser el desmayo, porque le va a bajar la presión arterial, ¿ya? Entonces uno sabe que va a ocurrir esto, y es bien probable. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Cuando le da el captopril, le dice, siéntese, para así evitar que el paciente no se nos caiga, ¿ya? Y generalmente están relacionadas directamente entonces con el metabolismo, con el mecanismo del fármaco. Es obvio que si inhibe la presión arterial, puede pasar una hipotensión importante, ¿ya? Y en general las de tipo A las vamos a diferenciar entre ellas como efectos colaterales de efectos secundarios, para que se entienda un poco que no todo es malo. Los efectos colaterales son efectos que en realidad yo espero y que a veces puedo sacarle provecho. El ejemplo clásico: si yo a un paciente le doy alprazolam o clonazepam, yo espero que el paciente disminuya su ansiedad. Ese es su efecto beneficioso o su mecanismo. Pero resulta que el clonazepam y el alprazolam producen como efecto colateral sueño. Entonces, claro que nadie quiere tener sueño si uno se lo consume en el día. Es un efecto colateral no tan agradable. Pero si yo doy este mismo fármaco en la noche, mi efecto colateral, que es el sueño, lo puedo aprovechar como algo positivo y puedo dárselo a mi paciente que necesita dormir. ¿Se entiende lo que es un efecto colateral? ¿Ya? Es esperable, se asume y le puedo sacar provecho. Y tengo los efectos secundarios, son esperables,
No siempre los asumo y me cuesta mucho sacarle provecho. Los efectos secundarios, por ejemplo, son que si al paciente yo le administro un fármaco anticolinérgico, voy a producir resequedad. Por ejemplo, si yo administro a nivel óptico gotitas para aumentar la irrigación sanguínea, por ejemplo, ¿qué es lo que va a tener el paciente? El paciente va a sufrir de ojos secos, ¿ya? Y si sufre de ojos secos es algo incómodo, es algo que yo no quiero y que me gustaría evitarlo, pero por desgracia son efectos secundarios que se tienen que aceptar, ¿ya? El ejemplo que les decía yo de la metformina. La metformina produce un cuadro diarreico. Es predecible por su mecanismo, entiendo que le va a ocurrir, le aviso al paciente que le va a ocurrir, pero por desgracia no puedo sacar ningún beneficio de él, ¿ya? Esas son las tipo A. Después tenemos las tipo B. Las tipo B son inesperadas. Yo no esperaba que el paciente tuviera ese efecto. No son conocidas por las acciones del fármaco, o sea, no se relacionan directamente con su mecanismo de acción. Muchas veces son inespecíficas, no sé de qué órgano estoy hablando, ni cómo ocurrió la reacción. Y lo más común es que sean reacciones adversas, ¿ya? Eso es lo más común. A modo de resumen, vamos a tener que las respuestas A son exageradas y las B son peculiares, son raras. Las A son predecibles, yo puedo decirle al paciente que esté atento. Las B no puedo predecirles. No puedo decirle nada al paciente porque no sé si va a ocurrir o no, no sé si le va a ocurrir a él o no le va a ocurrir a ninguno o le va a ocurrir a un conjunto de pacientes. Las A en general son dosis dependientes. Si yo bajo la dosis, el paciente por lo general se va a sentir mejor. Las B, como no sé qué ocurren, no saco nada con controlar la dosis, porque no significa que van a producir más o menos, ¿ya? Las A son de elevada incidencia, son súper comunes en la población, aparecen en el 20% o en el 30% de la población que los consume. En las B es bajo, es poco probable que ocurran, y como es poco probable que ocurran, con mayor razón no puedo determinarlas. Pero la mortalidad es súper poco común en las de tipo A, y sin embargo las de tipo B, como son inesperadas y no sé cuál es su origen, la mortalidad es alta. ¿Qué hago en la A? ¿Cuál es el tratamiento? Ajusto la dosis, le bajo la dosis al paciente para que el paciente se vuelva a sentir bien y pueda seguir su tratamiento. ¿Qué es lo que tengo que hacer en la B? Como existe riesgo de mortalidad, se debe retirar el fármaco, ya que el riesgo-beneficio no lo justifica, ¿ya? ¿Cuáles son las de tipo B? Las de tipo B, las más comunes son la reacción tipo 1, que es la anafilaxia, que ustedes probablemente la han escuchado. Por ejemplo, la mediada por antibióticos, ¿ya? ¿Y por qué ocurren? Por una exacerbación de la respuesta de la inmunoglobulina E, ¿ya? ¿Cuáles más tenemos? La tipo 2, que es la citotóxica. Y lo que ocurre es que empieza a producirse hemólisis del paciente, empiezan a ocurrir cuadros hemorrágicos, ¿ya? Después tenemos la tipo 3, en donde se producen inmunocomplejos y está relacionada con los anticuerpos de memoria del paciente. Las más comunes son la enfermedad del suero, las fiebres, las urticarias, las artritis, ¿ya? Y después la de tipo 4, que es la diferida, es decir, el paciente consume el fármaco hoy y después de varios días o varias semanas de tratamiento se empieza a acumular linfocitos citotóxicos que empiezan a matar o destruir células del sistema tanto somático como inmunológico y van a producir entonces cuadros hemorrágicos mortales como el que les mencionaba yo, que es el síndrome de Stevens-Johnson, ¿ya? Todas son peligrosas, unas más que otras, ¿ya? Pero tiene una temporalidad diferente. En general, la enfermedad al choque anafiláctico es agudo o hiperagudo, ocurre dentro de las primeras horas de desarrollo. En cambio, las otras van demorándose varios días porque requieren la generación o de anticuerpos de memoria o de linfocitos que sean tóxicos, ¿ya? Una cosa súper importante de mencionarles es que los pacientes no aparecen estas respuestas per se, no es que de un día para otro las generen. La mayoría de estos pacientes lo que ocurrió es que fueron expuestos al fármaco en edades, generalmente en edades muy tempranas. Por ejemplo, los pacientes que son alérgicos a la penicilina, generalmente lo que ocurre es que cuando son pequeños se les dio ampicilina y generaron un cuadro inmunológico menor, nada grave, pero sí generaron fiebre, sí generaron alguna alergia, algún rash, etc. Si la madre o el padre o los cuidadores no estuvieron atentos, no van a informar al médico y por lo tanto no van a saber que el paciente genera una respuesta a la penicilina. Esa primera reacción sirve para que el organismo se prepare para una reacción más potente. Eso significa que al paciente, cuando le vuelven a administrar penicilina, el cuerpo está preparado para atacarla de manera brusca.
y de manera violenta. Y es por eso que se produce el shock anafiláctico y la muerte en los pacientes que consumen penicilina. Y es porque hay una exposición pequeña previa, pero es pequeña y lo suficientemente importante como para que el cuerpo esté preparado para generar este daño posterior, ¿ya? Entonces, a modo de resumen, de las del tipo B, acuérdense que son las raras, no esperadas y hay que quitar la dosis inmediata. Nada de que andar preguntando que vamos a averiguar en el hospital. No, la dosis se quita de manera inmediata, uno tiene que retirar el agente que produce el daño. Y las vamos a tener como del tipo 1 o anafiláctica, del tipo 2 o citotóxica, del tipo 3 o producción de IgG y inmunocomplejos, como la fiebre del suero, y la tipo 4 o hipersensibilidad, que es diferida. Eso es diferida, está mal escrito ahí, ¿ya? En donde va a demorarse un poco en generarse, pero va a ser extremadamente grave, ya que una vez que el paciente presente los síntomas, lo más probable es que ya haya daño en los órganos, ¿ya? Cosa importante de esto, cuando ustedes detectan una RAMS que pueden poner en peligro la vida del paciente, ustedes tienen que ejercer la norma técnica 140 del 2012, que es la que ustedes ven ahí. Y es que todos los profesionales de la salud, todos tienen que hacer farmacovigilancia activa, ¿ya? Eso significa que tienen que tener súper claro qué consume su paciente, cómo lo consume, la dosis que consume y si esto es idóneo para el tratamiento que requiere. Y si se aparecen o no efectos que deban ser informados al Ministerio de Salud. Y para eso hay una notificación, que es lo que ustedes ven acá, es un formulario de notificación de sospecha. Esto es súper confidencial, ¿ya? Tanto la información de ustedes como la información del paciente no son reveladas, así que ustedes pueden, sin tener susto, por así decirlo, de que están echando al agua a algún dentista o algún médico, ¿ya? Y ustedes así notifican si un paciente tiene alguna reacción alérgica o adversa importante, y eso permite disminuir las negligencias y normalmente salvar vidas, ¿ya? Gracias a esta farmacovigilancia es que muchos medicamentos se han retirado del mercado, debido a que algunos promueven que son muy buenos, pero la verdad es que no se puede poner en riesgo la vida del paciente, ¿ya? ¿Preguntas o consultas hasta ahí para seguir con los RAMs? ¿Ninguna consulta? Sigo entonces. Ahí tengo un... Alguien me escribió, muchos me escribieron. Ustedes no saben lo feliz que me pone cuando me escriben. Ya. Siento que hay vida detrás de la pantalla. Ya, chicos, sigo. Esto es lo último del día de hoy. Dentro de los RAMs, hay un RAMs que es bien particular, o sea, un efecto adverso a los fármacos, que es bien particular porque depende de un estadio bien particular de la vida de las mujeres en particular, ¿ya? Y hablo del embarazo. ¿Cómo vemos los fármacos en el embarazo? ¿Cómo en el fondo tratamos este asunto? Primero, y solo a nivel de concepto, contarles que el embarazo es lejos uno de los problemas terapéuticos más difíciles de tratar, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay dos pacientes. No estamos tratando uno solo, estamos tratando dos y los dos son en conjunto. En el fondo lo que recibe uno lo recibe el otro, ¿ya? Esos dos pacientes son un adulto que generalmente responde bien a muchos tratamientos, pero ya viene con comorbilidades. Y el segundo es un feto que no tiene comorbilidades,